Hola a todos. Si le preguntas a tus amigos cuál es el barco más famoso de la historia, la respuesta en la mayoría de los casos será la misma, por supuesto, el legendario Titanic. Su historia está llena de misterios. Al principio, fue una fuente de esperanza y orgullo nacional, así como una prueba del triunfo de la humanidad. Sin embargo, pronto se convirtió en una fuente de nostalgia y dolor, cuya magnitud no puede describirse con palabras. El día en que el Titanic se hundió bajo el agua seguirá siendo uno de los días más dolorosos en la historia humana. Aunque han pasado más de 100 años desde el trágico evento, nadie lo ha olvidado y la gente sigue interesada en el transatlántico. Hoy les contaremos algunos hechos sobre el Titanic que les sorprenderán. Todos podrían haber sido salvados. El 14 de abril de 1912 a las 11:40 p.m., el Titanic chocó con un iceberg y sufrió daños fatales. Un par de horas después, a las 2:20 a.m., el barco se partió y se hundió por completo en cuestión de minutos. Durante todo ese tiempo, el barco envió señales de socorro que no pasaron desapercibidas. El transatlántico RMS Carpathia se dirigió a toda velocidad hacia el lugar del naufragio, pero lamentablemente llegó 1 hora y media más tarde. Todo lo que la tripulación del Carpathia pudo hacer fue rescatar a los 710 sobrevivientes del naufragio. Pero la historia podría haber sido muy diferente. Después de un tiempo, se supo que el RMS Californian, que estaba cerca del Titanic, no era el barco más cercano. Alrededor de las 12:45 a.m. de esa terrible noche, los oficiales del Titanic vieron las luces de otro barco a lo lejos, el SS Californian. Sin embargo, el barco no respondió a las llamadas de auxilio. El capitán del Titanic intentó desesperadamente captar la atención de sus colegas disparando bengalas blancas. Aunque puede parecer sorprendente, los oficiales de guardia del SS Californian vieron todas y cada una de las bengalas. La tripulación despertó inmediatamente al capitán, pero lamentablemente no le dio importancia. El único operador de radio que podía recibir la llamada de auxilio estaba dormido en ese momento. El SS Californian decidió que las bengalas eran solo una señal de un barco desconocido que se había detenido en el hielo, por lo que el barco de pasajeros, que estaba muy cerca, simplemente pasó de largo. Hoy en día, los expertos coinciden en que el SS Californian podría haber salvado a muchas o tal vez a todas las vidas que se perdieron esa noche, es decir, más de 1.500 personas. Las víctimas siguen siendo desconocidas. Aguarda un segundo, si estás disfrutando de este video, déjanos un like y suscríbete si no lo has hecho. Seguimos. Por supuesto, toda tragedia global conlleva un gran número de investigaciones complejas y exhaustivas. Si miramos las cifras oficiales, resulta que hubo 1.514 víctimas del naufragio, pero la verdad es mucho más complicada. El número exacto de víctimas en realidad no se sabe, podría ser 1.490 o 1.635. Además, las investigaciones no fueron muy útiles. Hasta ahora, nadie conoce los nombres de todas las personas que murieron en el Titanic. Cuando se recuperaron los cuerpos del fondo del océano, se descubrió que muchos pasajeros viajaban bajo nombres falsos. También había demasiadas personas, todas de lugares diferentes, y las listas de sobrevivientes se confeccionaron en medio del pánico de la catástrofe. Como era de esperar, era imposible identificar a cada persona. Pueden visitar el cementerio Fairfield en la ciudad de Halifax, Nueva Escocia, Canadá. Más de 100 víctimas del Titanic están enterradas allí, alrededor de 30 de ellas aún no tienen nombres. Sorprendentemente, las investigaciones aún continúan. En 2008, por ejemplo, una de estas tumbas finalmente obtuvo un nombre. Pruebas de ADN exhaustivas y una búsqueda genealógica mundial ayudaron a identificar el cuerpo de un bebé de 19 meses. El cuerpo sin nombre, 96 años después, recuperó su nombre, Sidney Leslie Goodwin. No había suficientes botes salvavidas. Cuando se diseña un vehículo de transporte, se presta gran atención a la seguridad de los pasajeros. Los ingenieros y diseñadores hacen todo lo posible para asegurarse de que se pueda salvar a la mayor cantidad de personas posible en caso de un accidente. Pero en el caso del Titanic, algo salió muy mal.
Cuando se votó, el Titanic era el barco más grande del mundo y podía albergar un total de 3.547 personas, un número increíble. Afortunadamente, en su primer viaje había menos personas a bordo. Según los datos oficiales, había 2.424 pasajeros registrados. Y ahora la parte más interesante, el plan original era que el Titanic llevara 48 botes salvavidas. Sin embargo, los propietarios del transatlántico insistieron en reducir ese número a 20. La capacidad de cada bote salvavidas era de alrededor de 60 personas. Un cálculo matemático sencillo nos permite descubrir que solo podrían haberse salvado 1.200 personas, un poco más de la mitad de los pasajeros. ¿Por qué no se instalaron más botes salvavidas? La razón oficial es que habrían ocupado demasiado espacio en la cubierta, bloqueando los pasillos y tapando la hermosa vista del océano. Así que la apariencia y la comodidad se pusieron por encima de la seguridad de las personas. Para ser justos, el barco se consideraba insumergible, nadie esperaba que se hundiera con tanta facilidad. Todos pensaban que incluso con daños, el Titanic podría mantenerse a flote durante mucho tiempo. En otras palabras, no se consideró una situación posible evacuar inmediata y simultáneamente a todos los pasajeros. Se canceló el simulacro. Existe algo llamado simulacro de botes salvavidas. Durante un simulacro, la tripulación perfecciona las habilidades de preparación de los botes, su lanzamiento y control. Además, se prepara a los pasajeros para una posible evacuación. Aprenden a evacuar manteniendo la calma y, en caso de emergencia, entienden mejor cómo comportarse y no caer en el pánico. Idealmente, estos ejercicios deberían llevarse a cabo una vez a la semana. El Titanic zarpó el 10 de abril, por lo que no es sorprendente que el simulacro estuviera programado para el 14 de abril. Pero por alguna razón misteriosa, se canceló. Hasta el día de hoy, nadie sabe por qué el capitán Smith decidió no llevar a cabo el simulacro. Tal vez estaba demasiado seguro o quizás pensó que como solo faltaban 3 días para el viaje, no era necesario. De cualquier manera, la decisión costó muchas vidas, tanto a los pasajeros como a la tripulación, que no estaban preparados para una evacuación de emergencia. Por lo tanto, algunos botes diseñados para 60 personas en algunos casos se lanzaron solo a la mitad de su capacidad. Solo a la mitad de su capacidad, los músicos tocaron hasta el final. Aunque el Titanic presumía de un tamaño increíble y capacidad, también se destacaba por su decoración interior. Salones lujosamente amueblados, salas de lectura y fumadores, y un gimnasio, todo estaba al servicio de los pasajeros de primera clase. La tripulación incluía a un gran número de cocineros, camareros, panaderos y, por supuesto, músicos, 8 personas para ser exactos. Aquí hay una cita de un pasajero de segunda clase que tuvo la suerte de escapar del Titanic. Muchas cosas valientes se hicieron esa noche, pero ninguna fue más valiente que las realizadas por los hombres que tocaban minuto a minuto mientras el barco se hundía silenciosamente en el mar. A pesar del miedo, la angustia y el pánico, a pesar de saber que sus vidas estaban a punto de terminar, estos valientes hombres sostenían sus instrumentos en sus manos y continuaban tocando hasta el final, hasta el último segundo. Sabían que la música calmaba a la gente, hacía que la tragedia fuera menos terrible y, por lo tanto, no podían detenerse. Ninguno de los 8 músicos sobrevivió, solo se encontraron 3 cuerpos. El más joven de ellos tenía 21 años. La tragedia podría haberse evitado. David Blair es un hombre muy afortunado. Se suponía que sería el segundo oficial en el Titanic, pero en el último segundo lo reemplazaron. Este incidente salvó su vida, lo que debería haberlo hecho increíblemente feliz, pero algo empañó su alegría. Porque tal vez él fue la única persona que podría haber salvado al Titanic. Hace 100 años, los barcos no estaban equipados con tecnología avanzada y inteligente como lo están hoy. Para ver una amenaza en el horizonte, las personas tenían que estar atentas. Los binoculares eran de gran ayuda, pero aquí está el problema: la tripulación del Titanic no tenía acceso a la habitación donde se guardaban los binoculares porque David Blair era responsable de las llaves. Salió del barco apresuradamente y simplemente olvidó devolver la llave. La dejó en su bolsillo.
Si la tripulación hubiera tenido acceso a los binoculares, habrían notado el iceberg con antelación y el barco habría tenido tiempo de cambiar de rumbo. Cientos de personas habrían sobrevivido. Pero el Titanic parecía atraer la mala suerte. Una serie de coincidencias y errores llevaron al desastre, un destino del que no podía escapar. Misión sumergible. En los últimos años del siglo XIX y principios del XX, la White Star Line era considerada la compañía naviera más grande del mundo. En 1907, sus propietarios decidieron construir 3 enormes transatlánticos. Como habrás adivinado, el Titanic fue uno de ellos. Los otros barcos eran el Olympic y el Gigantic, que luego se llamó Britannic. Por más grandes y lujosos que fueran estos increíbles barcos, todas sus historias terminaron en tragedia. Estos 3 son considerados con razón los barcos más famosos de la historia. Hay muchos libros y películas que cuentan su historia, pero hay algo que todos tienen en común, o más bien, alguien. Bahía Elite Constance Jessup, nacida en Argentina, esta humilde camarera es conocida como Messene Sommerjebel. El 20 de septiembre de 1911, el barco Olympic chocó con el crucero Hawke. El incidente afortunadamente no dejó víctimas. Bahía Elite estaba a bordo del transatlántico en ese momento. Cuando el Titanic chocó con un iceberg, también estaba a bordo. Afortunadamente, pudo llegar a un bote salvavidas. Y finalmente, durante la Primera Guerra Mundial, Bahía Elite sirvió como enfermera en la Cruz Roja Británica. La enviaron a bordo del Britannic, que en ese momento era un buque hospital. El 21 de noviembre de 1916, el enorme barco explotó por una mina, pero Bahía Elite sobrevivió al accidente. ¿Ahora entiendes por qué la llaman Messene Sommerjebel? Por cierto, en un principio, la mujer no quería trabajar para la White Star Line, pero sus amigos la convencieron para que trabajara en el Titanic, asegurándole que sería una gran recomendación para el futuro. No sabemos si llamar a Violet Constance Jessup afortunada o no. Digamos simplemente que esta serie de incidentes es algo misteriosa y curiosa. El sacrificio de los ingenieros. Ya hemos hablado sobre el gran número de miembros de la tripulación a bordo del Titanic. Ahora centrémonos en este hecho y, al mismo tiempo, rindamos homenaje a las personas que hicieron todo lo posible para salvar a los demás. Cerca de 900 miembros de la tripulación trabajaban en el Titanic y menos de un tercio sobrevivió. Entre las víctimas estaban todos los ingenieros, ya que simplemente no tuvieron tiempo para salvar sus vidas. 25 ingenieros, 6 ingenieros eléctricos, 2 caldereros, un plomero y un empleado de oficina. Mientras había pánico y miedo en la cubierta, ellos se quedaron en las salas de calderas. Necesitaban mantenerlas en funcionamiento para que hubiera electricidad y las bombas siguieran sacando agua. Estaban luchando contra la muerte por cada centímetro del barco. Los ingenieros no querían rendirse y la mayoría de ellos probablemente no sabía que solo estaban retrasando el desastre y que no era posible evitarlo. Sin embargo, estas personas siguen siendo un ejemplo de valentía, coraje y devoción. En la ciudad de Southampton, en la costa sur de Gran Bretaña, hay un monumento en su honor. Eso es todo por hoy. Hasta pronto, gracias por visitarnos, no olvides suscribirte, darle a la campanita y regálanos un like si te ha gustado lo que has visto. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al misterio y a lo incomprensible. Nos vemos en el siguiente video.